Hola, ¿qué tal chicos? Amigos, ¿se han puesto a pensar en la manera en la que les gustaría morir? Muy buena pregunta, nunca me lo he planteado, pero me gustaría que fuera de una manera tranquila. Cierto, opino lo mismo e incluyo a las personas con enfermedades crónicas, ya que estas personas están en constante sufrimiento. Tienes razón, ¿habrá una solución para los pacientes en estado crítico que les cause llevar una vida de dolor hasta que llegue su muerte? Claro que sí, amigo. Existe una solución y es la eutanasia, o también llamado muerte asistida en algunos países. He escuchado sobre ese tema en el extranjero. Se trata de un método en el cual el paciente desahuciado solicita la eutanasia para acabar con su agonía, por su enfermedad e incluso por los tratamientos. Qué interesante. El Estado peruano también debería legalizar la eutanasia para los pacientes en estado crítico y así terminar con su dolor, al igual que el de sus familias. Chicos, muchas gracias por darme su opinión acerca de la eutanasia y lo importante que sería la legalización en el país para los pacientes con estado crónico. Buenos días, somos el grupo 1 de Comunicación 3 y hoy vamos a presentar acerca de la legalización de la eutanasia y su importancia para los pacientes con enfermedades graves. Tenemos como controversia si se debería legalizar en el Estado peruano la regulación de la eutanasia para enfermos crónicos de salud. Nuestra postura es si se debería legalizar la eutanasia en el Estado peruano por el bienestar y tranquilidad de los pacientes enfermos. A continuación daremos nuestros argumentos que lo fundamentan. Les hablaré de los casos que vivieron doctores de la rama sobre la muerte asistida, tales como Tony Nicholson y Anne Straub. En un estudio realizado en los Países Bajos, donde la eutanasia es legal, los doctores entrevistados relatan que los casos más difíciles de afrontar son aquellos donde sus pacientes no están en condición de tomar una decisión autónoma. En estos casos, los doctores tuvieron que decidir por sus pacientes basándose en su mejor juicio y en el deseo expresado por sus pacientes anteriormente. Otros casos difíciles de afrontar son aquellos donde los pacientes tienen una discapacidad intelectual y se les dificulta tomar decisiones informadas. En estos casos, los doctores se aseguran de que los pacientes comprendan plenamente en la naturaleza y las consecuencias de la eutanasia. Ante la aparición de una enfermedad oncológica en fase avanzada o aquel diagnóstico de muerte inminente que influye en la familia del paciente de tal manera que propicia angustia y dolor dentro de la comunicación de la familia al querer prolongar la vida del paciente. Es por ello que el paciente acude a la eutanasia. Para concluir, el caso de Anne Straub y de Brittany Mayra nos muestra la situación de dos personas con enfermedades crónicas y degenerativas. En este caso, la eutanasia, cuando se enmarca en un contexto de respeto de la autonomía y compasión hacia el sufrimiento humano, tenemos que tener en consideración las distintas perspectivas que se tienen, tomando en cuenta la ética y la religión. También debemos saber que cuando se lleva a cabo de una manera responsable, se da una base a la sociedad donde se valora y se respeta la autonomía y la dignidad de cada ser humano. En nuestro segundo argumento contamos con el caso de Tony Nicholson y de Craig Ever. En este caso vemos dos personas que contaron con grandes limitaciones médicas y también una enfermedad muy dolorosa. En este caso, la legalización de la eutanasia les habría permitido una muerte digna y respeto a su autonomía. ¿No? Nosotros tenemos que ver que la legalización de la eutanasia es un acto de compasión y de empatía hacia quienes están enfrentando esta enfermedad dolorosa y un momento que es difícil para la familia. En nuestro tercer argumento hablamos sobre el caso de Marieke Verwoerd y de José Antonio Barbay. En este caso nos muestran las consecuencias y la devastadora información que se sufre al no saber sobre la legislación sobre la eutanasia. En este caso, ellos no tuvieron la facilidad a este tema protocolos, entonces ellos tuvieron una muerte indigna, ¿no? Y esto es lo que nos lleva, que no se les brinda una opción segura y compasiva para lo que ellos están sufriendo en extremo doloroso. También los incita a que eviten y lleven hacia protocolos o métodos clandestinos, los cuales no respetan la autonomía ni tampoco la dignidad de cada individuo. En nuestro cuarto argumento nos habla de las perspectivas que tiene el doctor Yves Delorge. En este caso, él nos habla sobre el enfoque compasivo y ético que hay hacia la eutanasia. Nos dice y nos habla sobre la importancia de priorizar la calidad de vida sobre la prolongación de una existencia tormentosa e indigna. Nos muestra el equilibrio entre la autonomía del paciente y la perseverancia de su bienestar. Cuando la eutanasia es abordada de una manera sensible, representa una opción para aquellas personas que están padeciendo un sufrimiento. En nuestro quinto argumento estamos hablando sobre las opiniones de Augusto Silva
Gilbert y de Amparo Vélez, que nos invitan a reflexionar sobre la eutanasia. Nos indican que es una manera compasiva y digna de enfrentar la vida. Y también nos indican que es esencial que el Perú tome y siga el ejemplo de países ya desarrollados que están con la eutanasia aprobada. De esta forma, le están brindando al paciente una alternativa respetuosa y compasiva en momentos de inevitable sufrimiento. Nuestro sexto argumento nos habla sobre la perspectiva que tiene Sir Thomas Hutcher acerca de nosotros poder reconocer el dolor que está sufriendo el paciente. De la misma forma, proporcionar información para que pueda, en este caso, tener una muerte digna. Nos dice que cuando una opción de eutanasia se comparte, ya pasa a ser un acto de empatía y de respeto hacia el paciente que está enfrentando uno de los peores momentos de su vida. La perspectiva de Thomas Hutcher destaca la importancia de proporcionar opciones a los pacientes. Por otro lado, también se habla de la perspectiva de José María Lauro Ramos, que nos indica que los métodos llevados ya hacia un plano económico son de tasas mayores. Entonces, se subraya la necesidad de considerar la viabilidad económica para estas decisiones. Entonces, la eutanasia se convierte en una alternativa de equilibrio y de calidad de vida hacia el paciente, según los recursos disponibles que estos llevan. Nuestro último argumento habla sobre la perspectiva que tiene la doctora Paulín Capille. En este caso nos indica la importancia de la nacibilidad como principio constitucional. En una sociedad democrática, las creencias religiosas no pueden ser lo fundamental, entonces nos pide que tengamos un equilibrio entre ambas decisiones. También nos da una opinión sobre el Papa Pío XII, el cual nos dice y reconoce que en las situaciones de dolor extremo y sufrimiento, la anestesia y la no prolongación a la vida son consideraciones moralmente lícitas. Esto es un refuerzo a la importancia y al respeto de la dignidad humana en situaciones de desahucio. Finalmente, estos argumentos y reflexiones sobre la eutanasia destacan la importancia de considerar la autonomía y la compasión hacia el sufrimiento de quien lo padece y de cómo abordar este tema. La legalización de la eutanasia se presenta como una opción necesaria y humanitaria para aquellos que enfrentan situaciones extremas y dolorosas al final de sus vidas. Además, se subraya la importancia de regular de manera ética y responsable, teniendo en cuenta diferentes perspectivas, tanto éticas como religiosas. En resumen, la eutanasia representa un avance de la sociedad, donde se valora y se respeta la dignidad y autonomía de cada individuo en momentos críticos. Sin embargo, también debemos de reconocer la complejidad del tema y la necesidad de abordar con sensibilidad, comprensión hacia las diferentes perspectivas que lo rodean.